Bueno, una vez más con nosotros Enrique Refollo, a quien yo cariñosamente llamo Batiuska, o sea, Padrecito, que es el nombre tradicional de los sacerdotes ortodoxos. Y hoy le tenemos aquí con una novedad antes de empezar. El padre Refollo viene, o el padrecito Refollo, viene aquí recién hablado, nada más y nada menos que con Alexander Dugin, lo que creo que le convierte en un personaje excepcional dentro de lo que es la cultura occidental. No creo que haya mucha gente que haya ido a Rusia, a Moscú, y se haya puesto a Mm. hablar con Alexander Dugin. No sé, bueno, en fin, yo pensaría que han hablado, incluso diría yo, en ruso religioso, ¿no? En búlgaro religioso, ¿no? No, no. En el caso de Alexander Dugin es una persona que habla bastantes idiomas y siempre que puede intenta aprovechar los demás idiomas y con nosotros estuvo hablando en portugués con otros colegas, en español conmigo y con otros colegas de Argentina y de Perú y él gustoso. De hecho, nos hicimos una foto y sonreía con, digamos, el equipo ibero-hispánico, iberófono, etcétera, porque éramos todos, o en mi caso de España y los demás colegas de Sudamérica, de la parte hispano, de la parte portuguesa, lusohablante, y él, cuando se pone a hablar en nuestros idiomas, sonríe, se alegra. Qué barbaridad, qué Es una barbaridad. cosa esplendorosa. Qué barbaridad, el encanto español. Bueno, Mm. quedó Sí. naturalmente pasmado. Además, es un tipo aficionado a la bossa nova brasileña, o sea que Toma ya. sí, sí, es algo que hay Bueno, una persona detrás de la barba. claro, claro. Pero antes de empezar a hablar, yo me gustaría aquí hacer dos observaciones. Una radicalmente negativa. Ahora mismo, un momento antes de hablar contigo, me he encontrado con que estaba en Facebook y aparece una camiseta que dice Batallón Azov. Inmediatamente he ido a Facebook y lo he denunciado como propaganda fascista. O sea, pero esto es intolerable, ¿no? Ya luego, yo desde luego para mí, que no me lo vuelvan a poner, yo no sé si continuará o no continuará, yo desde luego no lo acepto. Bueno, esa gente estaba considerada como grupo de odio en Facebook, como el Ku Klux Klan. Pero llegó la guerra y le sacaron de ese grupo, ¿no? Pero en fin, quede claro que han vuelto, por lo menos, vamos, si quieres Estimado ir embajador, con una camisa que pone Batallón Azov, me parece el colmo de la perversión. No sé qué dirán el 1,5 millones de judíos que murieron allí, ni los 100.000 polacos que mataron en Volhynia. Bueno, sigo. Sin embargo, ha habido otra cosa positiva. La Asociación de Brigadas Internacionales y Memoria Histórica va a recordar la victoria contra el fascismo de julio del 38. Padre Refollo, no se sabe. El golpe mm, fracasó. mm, Y fue victorioso el golpe, lo que fue victorioso el contragolpe, el pueblo español que lo aplastó. Lo que pasa es que esta gente, al ver que había perdido, se fue a Hitler, consiguió aviones de ellos, llenó los aviones con las fuerzas del protectorado profesionales, que eran los tabores de regulares, y la Legión, y cruzó el estrecho y empezó la guerra civil. Joder, es que no lo saben los españoles esto. No lo saben, ya se han ocupado todos de callarlo. Y la derecha se ha inventado que en el año 1934 el PSOE se cargó la República porque quiso cambiar la República. Me van a perdonar, pero sabemos positivamente que en 1931 los conspiradores aristócratas que querían la vuelta del rey a España se dirigieron a Roma y empezaron a negociar la entrega de armas que se las dieron, pero no eran pistolas ni arcos, no, eran ametralladoras, o sea, armas de guerra desde el 31, por favor. Se quejan de la memoria histórica, entre otras cosas. Y terminamos y seguimos. Lo único serio que ha hecho, lo único, la izquierda española, frente a toda esta mamonería de la derecha, lo único, la ley de la memoria histórica, para acabar con la superioridad moral de la derecha, porque ellos dicen que la superioridad moral es la izquierda. Es falso, es la suya. Ellos dieron un golpe de Estado, están muy contentos porque evitaron que España
cayera en el báratro comunista, lo cual es rigurosamente falso, porque antes de haber caído en el báratro comunista hubiera invadido Roosevelt. Claro, esto es evidente que, según los acuerdos de Yalta, España no estaba de ese lado, como no lo estuvo Grecia. Disculpe este desahogo, padre Refollo, y vamos a hablar de su conversación con ese filósofo singular y extraño por el que yo en principio no tengo ninguna simpatía, porque me parece una cosa muy confusa y algo parafascista, con perdón. Venga, vamos a hablar de ello. Adelante. Bueno, ya que has señalado esos dos temas, cabe recordar en 2022, en el pico de la propaganda, febrero, marzo, abril, donde los que antes los consideraban fascistas, neonazis, peligrosos de Ucrania, los llevaban hasta la televisión pública en España o las televisiones privadas. Los entrevistaban y los llamaban patriotas que luchaban por Ucrania, o se inventaban artículos como en El Mundo o El País, esos medios que son, el Mundo se supone que más de derechas, El País más de izquierdas, como que bueno, era gente, eran patriotas, antes tenían otra afiliación, pero ahora pues son patriotas, luchan por Ucrania y les hacemos ahí el favor, porque al fin y al cabo es una cuestión de guerra geopolítica, lo que querían era usar a todo tipo de elementos contra Rusia. Tal cual. Lo que un día o en un escenario lo llamasen peligrosos, criminales, terroristas, si es contra Rusia todo vale, sean de estos elementos o sean hasta yihadistas, pero que digan, bueno, en su país eran yihadistas, pero ahora luchan contra Rusia, entonces son de los buenos, pues ya está, no importan a quién le recen, qué mano levanten, lo importante es que cumplan con un objetivo geopolítico. Y por el lado de la guerra civil es un tema que desde mi punto de vista no me gusta abrir porque ahí todo el mundo estaba con la mano en la pistola. Y en la cuestión de una guerra civil era inevitable, porque no había una idea de España en común, sino la república era de unos y no de otros, y eso es precisamente el gran lastre del ámbito republicano en España, que toman república como república igual a izquierda, monarquía igual a derecha. No hay una idea común. Entonces la guerra civil en su momento fue inevitable, se manifestó y ha resultado de una manera en su momento, del 36 al 39, pero que hubiera un choque civil, eso era absolutamente inevitable, por desgracia, para todos Pero nosotros. bueno, que del 36 al 39 hubiera habido un golpe civil, peor fue la guerra de secesión americana, 700.000 muertos, mucho peor en términos de muertos que los de la guerra civil española. Y sin embargo, Lincoln, en cuanto terminó la guerra de secesión, dijo, bueno, ha terminado la guerra, coger una mula pues, coger la mula y el arado, iros a trabajar. En España no, ¿eh? En España no fue así para nada. Digamos que Estados Unidos no tenía los vecinos y el contexto que España. Estados Unidos ha tenido siempre la ventaja de el único vecino en el norte, Canadá, y el único vecino en el sur, México, y digamos un contexto donde las grandes potencias tienen que cruzar o el Atlántico o el Pacífico, es decir, mucha distancia o muchísima distancia. Entonces, y también la mentalidad de que Estados Unidos, al fin y al cabo, su bandera ¿cuál es? La de la Compañía Británica de las Indias Occidentales, con unas diferenciaciones, pero en esencia es eso. Es decir, es una empresa venida a país y convertida luego en imperio y ahora un emporio. Pero bueno, la cuestión sobre Dugin, No, sí, pero lo que de quiero Dugin, decir es que no hubo represión. sí, Después de sí, la guerra, sí, en Estados Unidos no sí, hubo represión. sí reventaron el sur. El sur, las campañas de Sherman se hicieron para decirles, os vamos a ganar y va a quedar muy claro quién ha ganado esto. Y ya luego con el tiempo fueron soltando la represión en el sur y de todas formas hay una cuestión muy importante de Estados Unidos. No fue una guerra civil por la liberación de los esclavos, sino por la liberalización de los esclavos, porque los industriales del norte querían esa mano de obra cautiva del sur. Nada más que eso. Bueno, era toda Querían... una, era toda una filosofía. Date cuenta que si hubiera ganado el sur, se hubieran hecho dos Estados Unidos. Uno, Mm, los dos de mar a mar, pero uno por el sur, que iría desde mm. Florida hasta California, y el otro que iría de Nueva Jersey O a... más, ¿Cómo? porque los del sur eran los que querían expandirse por México, desde donde también partió la expedición para invadir la Cuba española en la década de 1850. O sea, después de ganar a México en la campaña de 1846-48, luego fueron en la década de 1850 a intentar invadir España, invadir Cuba desde Nueva Orleans.
intentar reclutar a españoles renegados y otras bandas de ellos y lanzarse. De hecho, en la década de 1850 es también cuando mandan a los filibusteros a países de Centroamérica, como Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 1855, 1856, cuando consiguen vencer y fusilar a William Walker, el jefe de esa partida de filibusteros. Es decir, los del sur tenían una mentalidad de hay que seguir expandiéndose y hacer del Caribe un Mare Nostrum. El norte lo que veía era, bueno, hay que seguir precisamente avanzando y es la disputa por Oregón, para dividir Oregón entre... Ahora Oregón es un estado, sí, pero antes era un territorio y estaban a ver cómo lo repartían entre el Imperio Británico y Estados Unidos, que también fue en la época misma, en 1800, en la década de 1840. O sea, fue la anexión de Texas, la guerra con México, la anexión de Oregón, todo en esos mismos años. O sea, estaban, digamos, cada uno haciendo su partida de tablero en la zona y cada uno veía la expansión, obviamente, en las mejores condiciones para cada uno. Pero bueno, que al final nos alejamos, tenemos siempre temas tan interesantes, pero nos alejamos del asunto principal, Sí, el asunto principal es qué te ha dicho Dugin. que Rusia sigue por su cuenta, que Rusia no necesita Occidente, que Rusia no está en contra de Occidente, que una cosa es el Occidente filosófico y otra el Occidente político. Es decir, en Rusia saben diferenciar muy bien y de hecho, si quiere le puedo enviar un par de fotos después porque me resultó interesante. En pleno centro de Moscú, en los mejores teatros, se sigue representando una versión del Quijote adaptada por Bulgakov, casi nada, uno de los mayores literatos rusos del siglo XX. O sea, un ruso adapta el Quijote y se sigue representando esa adaptación del Quijote y lo ponen, el Quijote de Don Miguel de Cervantes, también en otro de los teatros, precisamente en la calle Stary Arbat, se podía ver Romeo y Julieta de Shakespeare y el Fausto de Goethe. Claro, claro, sí, sí, no me dices nada Ellos, nuevo. No me ellos no dices han, nada nuevo. ellos, por más guerra que pase, ellos no abandonan esa parte. Ellos dicen, no, somos Europa. Hombre, a ver, somos cristianos ortodoxos los rusos. ¿De dónde salió esto? Bueno, el Imperio Romano de Oriente, Grecia, Sí, sí, Bizancio, de ese está claro, ámbito. está O sea, claro. es de nosotros no venimos de la nada. O No, sea, no, no, es está que claro claro. que somos Europa. Y claro que esa parte de Europa la siguen apreciando. Y de hecho la mentalidad de los rusos sigue siendo, mira, si en Occidente sois tontos y olvidáis vuestra propia historia, es vuestro problema. Nosotros la seguimos considerando parte nuestra. Ya está. También esa es una cosa muy triste porque, claro, le digo, bueno, pues en España, bueno, en el ámbito europeo están con que si Masha y el oso, estos dibujitos animados, son propaganda rusa o no. Bueno, esto es increíble. Que el oso misa se pueda considerar una expresión del soft power. Yo es que no sé si reírme o llorar, viniendo además de un país con una tradición política tan consolidada como la inglesa. ¿Cómo es posible que quieran suprimir al osito Misha porque es una expresión, fíjate tú, lo del poder, yo no lo sabía, miajki sila, el poder blando, Miazkaya Sila, miajkaya sila, femenino. poder blando, hay que joderse. Sí. Es demencial, yo me Sí, he sí. quedado. Hombre, a ver, metes un poquito al GRU, el Directorio de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia, metes, pues yo que sé, Es alguna una cosa. organización. A ver, al KGB lo puedes meter siempre y cuando luego pongas en la letra pequeña de Bielorrusia, porque el KGB sigue existiendo en Bielorrusia. Entonces, mm, es que al final es ganar una competencia dialéctica, no por la dialéctica, sino por la eliminación del contrario. Es como que te vas a un partido de fútbol y dices, bueno, equipo contrario, descalificado, hemos ganado. Ya está. Sí, bueno, a mí me Perfecto. recuerda, esto me recuerda, no sé si te lo he contado, es una anécdota, ¿no? Es un chiste ruso antiguo, soviético. Coinciden en un viaje a Washington, Moscú-Washington. Coinciden un intelectual soviético, que lo sabía, y un intelectual norteamericano. Y entonces están de vuelta desde Moscú a Washington, ¿no? Y le pregunta el americano, le pregunta el soviético,
Le pregunta al americano, ¿y usted qué ha venido a hacer a Moscú? ¿Qué vino usted a hacer a Moscú? ¿Qué ha hecho? Dice otro, bueno, he estado estudiando sus técnicas de propaganda, ¿no? El agitprop que crearon ustedes cuando la guerra y tal y cual. Y muy bien, pues muy bien, muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Ha sido interesante? Pues sí, sí. Y le dice entonces el americano al otro, ¿y usted a qué va a Washington? Y le dice el otro, bueno, yo voy a estudiar su sistema de propaganda. Y entonces le dice el americano, ¿propaganda? ¿Qué propaganda? Y entonces le dice el ruso, ¿ve usted? ¿Ve Sí, usted? ustedes son muy efectivos. ¿Ve usted? Sí, eso, por Eso, ejemplo, claro, Dugin lo habla mucho del primera, segunda, tercera teoría política, es decir, la primera el liberalismo, segunda el socialismo y familiares, tercera el fascismo y familiares. Dice, la segunda y la tercera desaparecieron en diferentes momentos del siglo XX. El fascismo, nacionalsocialismo desapareció en el 45, el socialismo en 1991 y lo que queda es la primera teoría política, el liberalismo, pero que se ha mutado a un posliberalismo. Y es precisamente el decir, no, no somos una ideología política, somos el sentido común. exacto. Y claro, no, si nosotros somos el camino universal, somos los victoriosos, como nosotros no hay nadie. Adam Smith, Adam Mm. Smith. Pues Adam Smith es la razón. Lo normal, si yo quiero llenar un barco de mercancías y traerlo de India, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer? Ese es, en definitiva, el planteamiento de Adam Smith. Mm. Efectivamente. Y ahora, pues el ámbito, la situación que hay en Rusia es, desde mi punto de vista, desde las entrevistas, conversaciones que tuve, fue la de, si mal no recuerdo, la referencia europea sería Maquiavelo, lo de quien perdona quien asume el deshonor para evitar la guerra, tendrá la guerra y el deshonor. Eso lo dijo Churchill. Ah, Churchill. Ah, Sí, pues Churchill yo pensé que cuando... era Maquiavelo, No, no, que Churchill. había No, señalado. no, no, Churchill cuando viene en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, él se dirige a los que han defendido el apaciguamiento, que entre otras cosas le costó a la República Española perder la guerra, ¿no? Y dice, quisisteis evitar la guerra y vais a perder la guerra, y además, quisisteis evitar la guerra y vais a tener la guerra y además el deshonor, porque el único que defendió el que había que ir a la guerra era Churchill. Lo cuenta en sus memorias, tenía toda la Sí, razón. aunque un inglés promoviendo una guerra en España a mí me trae recuerdos del principios del siglo XIX No, y no, no, no era perdona, la perdona. salvación de España, sino vamos a destruirla No, sistemáticamente no, 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 y no. vamos a provocar todo el destrozo posible, como también hicieron en la Guerra Civil Rusa, No, que el no, no. Eso objetivo es otra era cosa. que los rusos se mataran entre ellos, No. igual que sigue siendo ahora, que la guerra continúe. Los Lo de España es artífices. otra cosa y está muy bien estudiado. En el Ministerio de Asuntos Exteriores en París se encuentran el embajador de Inglaterra y el ministro de Asuntos Exteriores francés. Y el embajador de Inglaterra, el ministro de Asuntos Exteriores le pregunta, ¿sabe usted lo que pasa en España? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué sucede? ¿Intervenimos? Le dice el francés, ¿intervenimos? Y le dice el inglés, ustedes verán, pero si intervienen y les ataca Alemania, se defenderán ustedes solos. Esa es la realidad, eso es lo que pasó. Ujú. Efectivamente, eso es plenamente congruente con la estrategia británica de que se maten los europeos entre sí. Cuanto más débiles estén, más fuertes estaremos. Yo creo que formó parte de la estructura de, ¿cómo se llama?, del apaciguamiento. Es decir, no queremos ir a la guerra con Inglaterra y no, o con Alemania, y no vamos a ir a la guerra con Alemania por España ni por nada, se acabó. Eso es una cosa. Mm. Lo más grave viene después, cuando Roosevelt dice, bueno, yo desembarco ahí y me cargo a Franco a toda esta gentuza. Y le dice Churchill, ni hablar, mejor Franco que la República. Y Churchill, y perdón, le Mm. hizo caso Roosevelt y tuvimos 40 años de fascismo. Hombre, Churchill fue el mismo que pensaba, oye, ¿y si ahora que tenemos nosotros la bomba atómica y si atacamos a la Unión Soviética? Sí, Y los estadounidenses le dijeron, venga, ya, deja el whisky, chaval, ¿qué te has pasado? sí, Entonces, yo, cualquier cosa que sea de los británicos, con mucho cuidado. Porque su política hacia Europa siempre ha sido la de que se maten los europeos, cuanto más débiles en el continente, más fuertes desde la isla. sí, Y la guerra en Ucrania mismo es el epítome de esto.
ellos fueron los que quisieron que la guerra empezase y continuase a toda costa. Y son los que también ahora se dedican a fomentar. Bueno, ahora tenemos 7-8 de julio la cumbre de la OTAN en Ankara. Vamos, todo es, que también es interesantísimo el tema, ¿no? Somos países europeos, países OTAN, afirmando que son parte de los ataques ucranianos a Rusia, por tanto son parte beligerante. No, sí, sí. Y si Rusia un día, porque eso también en Rusia se está debatiendo, y si atacamos los países europeos, porque están reconociendo que ellos son parte de la agresión contra nosotros. Y además los rusos ya tienen sus resoluciones y su documentación para decir si eres parte de la agresión, eres objetivo de represalia, que es lo mismo que Irán ha hecho en el Golfo Pérsico, en Irak, en Jordania, en Arabia Saudí, etcétera. Si eres parte de la agresión, eres parte de la represalia. Bueno, eso es evidente, pero que hay un problema que no encaja en absoluto en esto que tú dices y que yo no entiendo y que creo que no entiende nadie. La cooperación entusiasta de Alemania, Francia, Italia y todo el mundo a esa destrucción, porque claro, si Inglaterra quiere que nos destruyamos, basta con decir no y ya está. Hubiera sido muy simple. Pero es que nosotros lo queríamos. Nosotros, Francia y Alemania, organizamos Minsk para engañar a Rusia y lo que es peor, sabían que se iba a la guerra porque lo dijeron. Sa- Le dábamos tiempo a Ucrania a armarse. O sea, era un proyecto político bélico, iba a terminar en guerra. Y esto es lo que hace que la cosa sea incomprensible. Ese paradigma que tú defiendes, es decir, Inglaterra quiere que cuanto peor se lleve Europa, bien. Pero claro, Europa debería de saberlo, ¿no? De decir, no, no, que no queremos destruirnos. En vez de eso, colabora entusiásticamente en esa destrucción. ¿No encaja lo que tú dices? Pero ¿quién gobierna Francia y Alemania? Dos tipos que vienen de la banca. Sí, No pero no la son gobierna Macron, Inglaterra. No la sí, gobierna Inglaterra. pero me Inglaterra yo diría refiero, que no la no gobierna son, nadie. no Inglaterra. son, o sea, no son patriotas, no son, Macron no es francés, Merz no es alemán, ellos se deben a su empresa, a su banco, a ese poder financiero que les ha puesto ahí precisamente, que les sirven a ese. Entonces, qué importa una guerra en Francia, en Alemania, etcétera? Son simplemente cuenta de gastos, cuenta de activos. Ah, bueno, pues ¿qué disponemos de esta población, de esta industria? Y simplemente es eso. Ellos son parte de ese juego. Y en el caso inglés, su establishment, su City de Londres es la que siempre sigue buscando, porque fue Boris Johnson, el en su momento primer ministro, el que fue directamente a Kiev, no, tú sigue la guerra, no fue Macron o este Sí. personaje Scholz, no fueron esos en No, ese pero fue momento. poli bueno, poli bueno, poli malo. Unos hacen esto, Minsk, y el otro Mm, se va allí. Para el caso es lo mismo. sí, Estaban todos sí. metidos en el No, mismo. sí, colaboracionistas todos, en Todos, diferente todos. grado, pero todos. Sobre todo, la cuestión más importante, lo que me impresionó en Rusia es, oigan, pero en Europa nadie se da cuenta de que si esto escala, nos vamos a las bombas nucleares. O sea, no se han dado cuenta de eso. Y claro, yo les explicaba, no, mire, es que la hipótesis es que ustedes son bobos o cobardes. Son bobos, o sea, son estúpidos y no saben manejar las armas nucleares. O son cobardes y las tienen, pero no se van a atrever a usarlas. Y O sea, está, la pura verdad. eh, Esa es la eh, pura eh, verdad. entonces, claro, ellos, los rusos son de, pero no se dan cuenta del coste que tendría seguir escalando y que acabemos en eso. No, parece que en Europa no se dan cuenta. Y por eso digo, claro, si los que nos dirigen son gente que se debe a un partido político o al poder financiero directamente, sin mediar un partido político, es que no son, digamos, no son presidentes, no son mandatarios de sus países, no son patriotas de sus países. Simplemente son una herramienta para conseguir un objetivo. ¿Cuál es? Destruir Rusia por los recursos que tiene. Porque yo decía, hombre, ¿y en Europa por qué no se dice, vale, vamos a hablar con Rusia y le vamos a decir, te vamos a ignorar? Así de simple. Vamos a hacer como en los mapas antiguos, mire, como el fondo este de mapa que tengo, a ver, por aquí hay como dragones marítimos, ¿no? Pues que pones donde Rusia aquí
hay dragones marítimos o dragones terrestres. En el Ártico marítimos y en tierra dragones. Ya está. Ignoras a Rusia. Dices, vamos a llegar a un acuerdo con Rusia y vamos a decir, te vamos a ignorar. Ya está. El tema de los monumentos soviéticos y todo eso, mira, simplemente los coges y les dices, mañana a las 5 en la frontera, 5 p.m., os lo dejamos. Ya está, os vamos a ignorar, os vamos a olvidar. Porque esa opción no existe tampoco. O sea, dices, nadie te obliga a ser amigo de los rusos, pero coño, nos están obligando a ser enemigos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no existe la opción de, ¿y si los ignoramos? Si son tan malos, etcétera, pues llegas a un acuerdo y dices, vamos a ignoraros. Vamos a hacer como que no existís. Porque pero si quieren quedarse con ellos, lo que quieren es Ahí romperlos en está pedazos, ahí, claro, joder, y ahí quedarse está con el truco. todo. Entonces, claro, no es la guerra no provocada de Rusia en Ucrania, no, es que vosotros estáis buscando esa guerra para quedaros con sus recursos, porque sois precisamente esa clase transnacional dedicada al pillaje. Sí, Y sí, sí. lo que veis es a los países simplemente. En la conferencia que tuve allí en Rusia, les planteé la siguiente hipótesis basada en hechos reales, evidentemente. De Estados Unidos, y por tanto todo ese ámbito occidental, divide el mundo en dos clases, indios y vaqueros. El mundo es el salvaje oeste. Los vaqueros pueden hacer todo lo que quieran porque son los buenos, son los bendecidos por la providencia. E igual que los vaqueros estadounidenses colonizaron el oeste, porque estaban bendecidos por la providencia, Dios les había concedido unos derechos y también unas obligaciones de civilizar a los malvados indios, que eran la antítesis de los vaqueros. Y los indios ni eran personas. Si los matas, si los expulsas, no los expulsas de su tierra, simplemente es como que te encuentras topillos en el campo. Dices, no, no, esta es mi huerta, yo aquí no quiero topillos. Fuera con los topillos, los envenenas, los echas, ya está. Estados Unidos se hizo sobre esa base y sigue siendo la misma base con todo lo demás. Claro, cuando planteaba la pregunta final, oigan, Estados Unidos ve el mundo de esta manera, ellos están por encima de todo y de hecho en las celebraciones del 4 de julio ha sido un colofón de decir que es la nación que está bendecida por Dios, que sus derechos están dados por Dios, el excepcionalismo americano, la providencia, la promesa, o sea, todo es, nosotros somos los mejores y somos los únicos. No hay nadie más aquí, arriba, en las alturas. Entonces, si ellos se consideran a sí mismos de esta manera, todos los demás estamos por debajo. Y cuando digo todos los demás, es todos los demás en el mundo. Y europeos también. Lo que ha demostrado la acción del gabinete Trump y compañía, y también los anteriores gabinetes estadounidenses, es que ellos se ven como los vaqueros del siglo XXI, los vaqueros globales, y están combatiendo a los indios globales. Unos indios que, bueno, Rusia, China, Irán tienen unas armas, tienen un territorio, tienen unos recursos, y todo el plan es a ver cómo acabamos con ellos. Y han usado en primer lugar a Ucrania para lanzarla contra Rusia, a ver si conseguían derribarla, no lo han conseguido y ahora van a escalar directamente con toda Europa. Es decir, lo que usted y yo hemos visto de ucranianos lanzados al matadero, ahora lo que pretenden es, vamos a escalarlo con los europeos. Sí, ¿Por sí, qué? Porque nos gobiernan unas élites apátridas, unas élites que solo miran por su cuenta de resultados, sí. unas élites que les da igual vivir en países europeos o en Estados Unidos o irse a la Patagonia argentina o chilena. Les da lo mismo, porque ellos lo que quieren es su dinero, su poder, sus finanzas. Entonces, cuando algunos en Europa se sorprenden todavía de, hombre, pero ¿cómo es que en Alemania o en Polonia dicen, a ver, hay que repatriar, que suene así como una palabra bonita, ¿no? Hay que repatriar a los hombres ucranianos entre 23 y 60 años de Alemania, de Polonia, a Ucrania. Porque tienen que seguir luchando. ¿Por qué? Porque saben que una cosa son las intenciones y otra cosa son las posibilidades. A los que han pillado, a los que han metido hasta el fondo en esta guerra, es a los ucranianos, no al resto de europeos, que siguen amenazando con guerra, 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 mientras que dicen, bueno, ¿cuál es la opción más fácil en esta gestión de recursos? Enviamos drones y misiles a Ucrania, fingimos que los lanzan los ucranianos y así vamos a ver si conseguimos debilitar y derribar a Rusia.
pero no entrar todavía directamente porque saben que un reclutamiento en Europa es totalmente impopular, que nadie quiere morir por estos banqueros. Está Y claro. lo saben, y lo saben. Y no tienen, y también por otro lado, ¿qué es lo que han generado en los países europeos para afianzar su poder? La división, la atomización social. El que en cada país haya una serie de fracturas, en politología que se llaman clivajes, cleavages, las fracturas sociales acumulando fracturas para hacer pequeños grupitos sociales. Y además hacer grupitos cada vez más radicales y más pequeños y que se ataquen más entre sí. Eso en tiempo de paz es perfecto, nadie mira hacia arriba. Todos se miran entre ellos y se culpan y se acusan y chocan entre ellos. Claro, revertir esa tendencia es muy difícil. En países a los que les has dicho que básicamente odiar a su país es de buen ciudadano, ahora les vas a exigir que mueran por el país al que les has enseñado a odiar. Difícil. Eso en Ucrania hicieron el papelón de generar una sociedad teóricamente patriótica, preparada para defender su país, y por eso les han enganchado, pero eso no lo tienen en otros países. Puede pensar, bueno, sí, en el Báltico, sí, los tres bebecharcos del Báltico, pero con el ejército que tienen no llenas ni un autobús. Y Polonia, que tanto aparece, hay dos Polonias en realidad. La Polonia de Nawrocki, del presidente, y la Polonia del primer ministro, de Tusk. La que quiere ir a la guerra es la de los globalistas, la de Tusk. Pero la patriota de Nawrocki no quiere ir a la guerra. Porque dicen, hombre, ya ha visto, que seguro que ustedes lo ha atendido mucho, la polémica con el quitar la orden del Águila Blanca por parte de Nawrocki, por parte de Presidencia, respecto a Ucrania, porque dicen, hombre, es que ustedes van y nombran unidades del ejército ucraniano actual apelando al ejército colaboracionista con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que asesinaron polacos. Y Oigan, siguen es vivos. que esto es intolerable. Siguen O sea, vivos. cómo les vamos a defender? Y ahí se ha notado que hay dos Polonias, que está esa Polonia de los globalistas que dice, da igual, en esto Putin es el que está mal metiendo entre nosotros y no puede ser. Y el otro lado de Polonia dice, no, a ver, es que no vamos a defender a los mismos tipos que se jactan de haber asesinado a nuestros polacos en la Segunda Guerra Mundial. Porque el territorio que ahora es la Ucrania occidental, en su momento, en ese periodo de entreguerras, en esa Polonia de entreguerras, era Polonia oriental. Sí, tú no Es sabes. decir, que se jactan de haber asesinado a nuestra gente en nuestro país. Oye, ¿pero estamos tontos o qué pasa? Y ese, Polonia, como el país con un ejército y con una población más motivada para defender su país. En el caso de Alemania, Francia o España, bueno, o Reino Unido o Italia, ¿quién carajo va a ir a defender estos gobiernos? ¿Para qué? Alemania, el 30% de todo su gasto público va a ser militar. Toma ya. Y vamos a ver eso cómo termina, porque yo no veo a los jóvenes alemanes apuntándose con determinación al servicio militar y yendo a luchar al frente. Yo Mm. no lo veo nada claro. Por otra parte, el régimen no está dispuesto a rendirse, porque a la alternativa para Alemania ya le están siguiendo los pasos y están dispuestos a ilegalizarla, y son los únicos que se preocupan de verdad por Alemania. Es que es una cosa ¿Sabe increíble, ¿eh? usted? Eso a mí me hace. O sea, digo, nos está salvando la estupidez, el mal manejo de esta idiocracia. Porque dices, a ver, si te vas a poner además a ilegalizar a los únicos patriotas del país, o sea, los únicos que, digamos, sienten a Alemania como es mi país, lo defendería en una guerra y a esos los ilegalizas. Entonces, ¿quién va a ir a la guerra? Claro. Además, Es que porque no es una- es el. es que no es una guerra patriótica. Ahí es donde está precisamente el núcleo de la cuestión. ¿Qué es una guerra? Todos los ciudadanos que ahora, en virtud de un proceso revolucionario como la Revolución Francesa o el 2 de mayo, son soberanos, ya el reino es soberano, son ellos, se sienten atacados por otro pueblo y responden. El modelo clásico es la guerra, la primera guerra nacional de la historia, que es España-Francia, con la invasión napoleónica. Pero esto ahora no es así. No es así en el caso de Ucrania.
porque son una pequeña élite puesta en el poder por Estados Unidos en el 2014 que tiene a todo el país cogido por el cogote así, que no se puede mover. Todo está prohibido, pero por favor, padre Refollo, está prohibido el PSOE. El Partido Socialista de Pedro Sánchez está Ujú. prohibido. Todo es extrema derecha. Todo, todo. Entonces, claro, ¿cómo vas a ir tú ahí a defender si los emblemas que se alzan entre esas fuerzas armadas supuestamente nacionales ucranianas te llevan a la cárcel en Alemania? Sí, Claro, es que es de locos. ese era el otro de esos momentos peculiares, ¿no? O sea, discriminar a los rusos en Ucrania está bien, pero discriminar gente de África en Europa está mal. O Sí, sea, no es el qué, sino el quién. claro, claro, O claro, sea, evidente, evidente. eso desde 2022 quedó muy claro que el problema nunca era el racismo, el problema era a quién. Sí, sí, no, está claro, bueno, eso es evidente. Pero es una cosa que nos lleva muy lejos porque, por ejemplo, en el caso de Mali, resulta sorprendente que el sistema son los rusos y es atacado por los terroristas islamistas y Europa está encantada de que suceda eso. Yo no sé qué podemos ganar Fíjese, con un Mali en manos del islamismo radical. Yo se me escapa. yo eso a mis alumnos de la asignatura de África en la universidad siempre les empiezo por decir la misma cosa. Damas y caballeros, el frente de Mali está a 2000 kilómetros de España, el de Ucrania 4000. Ah, demonio. Para nosotros lo importante debería de ser qué pasa en el sur, porque somos la primera línea, porque no hay nadie delante. Al norte de Mali, ¿qué hay? Argelia, Marruecos, y piensan que esos países van a hacer de freno, de contención al terrorismo, ¿no? Van a decir, yo aquí no quiero terroristas, que se vayan para otro lado, ¿y a dónde van a ir? Pues la primera parada es España, eso que quede claro. El problema nos lo vamos a comer nosotros. Cuando no, es que es racista hacer identificación de los inmigrantes que se recogen en la costa africana y se llevan a Canarias. Ah, vamos a ver, es que no es el todos, pero es el con cuidado. Con cuidado por dónde vienen, qué contextos. Mira a ver quiénes son. Porque a lo mejor un día te encuentras, y efectivamente ya han saltado casos de yihadistas buscados que se ponían a hacer la lloradita. No, no, yo soy un pobre. Ya, pero ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué ha pasado? Porque no solo es en Mali, es en Níger, en Burkina Faso, que también operan en Mauritania. Está Es claro. decir, es una serie de grupos terroristas, yihadistas transnacionales y que son un gravísimo problema en toda esa zona del Sahel. La cuestión es, está el ISWAP, el Estado Islámico en África Occidental, está el Jotanim, luego sí están los separatistas Tuareg del norte de Mali, del norte de Níger, que en teoría esos se deberían quedar solo en esa zona, pero ya de por sí que digas, hombre, que tenemos al Estado Islámico y Al Qaeda, sus sucursales aquí operando, y piensen las alternativas de esto. Si ganan, ¿qué pasa? Pues la de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y como veía que no se caía, llama a otro. O sea, si ganan, vamos a tener más terroristas. Y si Claro, claro. pierden, ¿a dónde van a ir? Hacia el sur. Más al interior de África, ¿no? Se van a ir al norte. ¿Y entonces qué? Es que es un tema de seguridad jodidamente importante para España. No, no, estamos completamente. Porque que sí, que no, lo de Rusia, tal. No, es que para nosotros el tema importante está en el sur. Aparte de Marruecos y de los choques Marruecos-Argelia o Marruecos-España, está el tema de lo que hay más atrás. Porque si ya tenemos problemas Marruecos-España, y si Marruecos tiene problemas con Mauritania ha tenido, ahora teóricamente menos, pero con Mali, Níger, Burkina Faso y todo ese terrorismo transnacional, lo que van a hacer es abrir las puertas y que vayan hacia España. Y aquí hemos visto lanchas desembarcando inmigrantes, no solo de forma ilegal, sino totalmente con impunidad. Y lo más
ridículamente gracioso, entiéndame la expresión, cuando, y precisamente hoy, 7 de julio, San Fermín, pero la cumbre de de la OTAN en Ankara, von der Leyen y compañía y Mark Rutte diciendo que están ahí dispuestos a garantizar la seguridad de los europeos. Y dices, pero ¿qué cojones de seguridad vais a garantizar cuando habláis solo de Rusia? Pero si tenemos este problema. Sí, Si no garantizáis no garantizáis la seguridad de los europeos en los países europeos y nos decís que vais a garantizar la seguridad de los europeos frente a Rusia. es que eso es un tema, acabas de evocar un tema muy, muy, muy interesante, y que yo viví en el Real Instituto Elcano. Fui cuando yo iba todavía al Elcano, porque ya dejé de ir, ¿no? De manera más absoluta. Pues me acuerdo que estaba la discusión sobre quién era el sur, no sé qué tal, y el sur no importaba un pito. O sea, en la línea estratégica, lo dijo ahí un intelectual inglés, era Washington, Londres, Berlín, Moscú. Todo lo que estaba debajo de eso no pintaba nada, ni siquiera Francia, porque una chica francesa allí, que era diplomática de la embajada, dijo, oiga, Francia, no, no, Francia es un país del sur con una fuerza nuclear muy limitada y se limita únicamente pues a esto, como dijo, A a entrenar figurar a o los algo así. no, a entrenar a los ejércitos locales y tal, pero no pasa de ahí. O sea, el sur no existe. Claro, muy bien traído por tu parte a colación. Pues estamos a 2.000 kilómetros y Estados Unidos está, perdón, Rusia está a 4.000. Es que Mm, esto es increíble, de verdad. Yo sí. me hago de cruces, pero lo más sorprendente de todo es que nadie lo dice. Es decir, es que en este mundo en el que vivimos, la verdad es que la Pero es estrategia no que, está de moda. No está estimado de moda. embajador, es que si lo dicen, la gente se empezaría a hacer preguntas. Su audiencia y mi audiencia, nuestra audiencia en definitiva, cuando escucha este programa, sobre todo los españoles, a lo mejor es la primera vez que escuchan esto, o a lo mejor no, si ya nos escuchan regularmente, seguro que más de una vez lo han escuchado, pero claro, si tú eres español, o pongamos, usted ha trabajado como embajador, pongamos que le vuelven a llamar y esta vez para ministro de Exteriores. Estamos ahí en el Ministerio de Exteriores, hombre, o en el Ministerio de Defensa. Coño, pues te tendrás que preocupar de tu área de responsabilidad, que es tu país. Y Sí, tendrás claro, que pero bueno, trabajar en has favor de hecho, tu país, que para eso te han votado, ¿no? has hecho una Para invocación. eso... Has hecho una invocación a la realidad profesional. Esa realidad profesional, como te puedes imaginar, la conozco muy bien. Bien. ¿Sabes lo que te puede pasar si vas ahí y haces eso? sí, a la puta calle. No exactamente, no exactamente. Te Ah, tiran directamente perdón, a las perdón, alcantarillas o algo. perdón, me he Mm. equivocado y acabo de desenchufar perdón. Sí, no se preocupe. Si quiere, sigo con el ataque de los No, improperios. no, no, perdón, me he equivocado y he desenchufado había desenchufado el micrófono y quería desenchufar otra cosa. Perdón, por favor. No Pues se preocupe. Si fuera un maletín nuclear estaría preocupado. Si no te solo es el pueden micrófono... Te pueden tomar por loco. Tú llegas allí Mm. a la Secretaría de Estado de Defensa y dices, hola, ¿cómo estás, Juan? O como se llama el secretario de Estado. Vamos a hablar de estrategia. Mira, te das cuenta de que Mali está a 2.000 kilómetros y estamos a 4.000 de Rusia. O sea, vamos a charlar, vamos a ver al grado militar y al de la CIA este americano y vamos a ver qué nos dice. Pues vamos a ver si cambiamos un poco el chip, ¿no? A ver qué. Y, oye, José Antonio, perdona, te hemos vuelto a llamar para que vengas aquí, pero no para que quieres problema, ni nada. Pero ¿cómo vamos nosotros a decirles a los americanos que lo que importa es el sur? ¿Pero qué estás diciendo y tal? Vamos a ver si en la próxima reunión de la NATO podemos colar, ¿eh? En algún punto ahí de la parte final del el sur de Europa, porque es que no le importa a nadie. ¿No? Es que hay que entender que eso ya está como decidido y lo que está decidido es que el glacis estratégico nuestro va desde Estados Unidos hasta Moscú y que nosotros estamos fuera de eso. Entonces, intentar cambiar eso tendría que ser con Portugal, con Francia, que no quiero en absoluto porque Francia está convencida de que es el norte, con Italia y posiblemente quizás, aunque esté un poco ¿cómo se dice?, desubicado, Turquía.
Esto es un tema pero es que has tocado un tema, yo no sé si te das cuenta, de excepcional Sí. gravedad. Es que es la pura verdad. Es que no importa el sur para Mm, nada, pero date cuenta que estratégicamente hablando, fíjate tú la barbaridad que supone el no haber hecho caso, por ejemplo, al Ártico. mm. Por ahí viene todo lo de Groenlandia. Como lo único que les importa es ese corredor que va desde Washington hasta Moscú, pues ahora la única manera que tienen de quedarse con el Ártico, que tenían que haberlo hecho antes, es intentar quedarse con Groenlandia. Ahora se dan cuenta de que llevan 50 años de retraso y es que esto es toda la estrategia inglesa, imperialista y americana posterior, es que el norte del Ártico es un vasto, es un common que no tiene ningún interés porque es un mundo de hielo. Claro, los rusos no lo ven así, ¿sabes? Los rusos no lo ven No, así. y además está la ruta del Ártico que Claro, los rusos claro, pueden claro. mantener abierta para que los chinos Claro, comercien claro, es que todo viene de ahí, ida y todo vuelta viene. con Europa. Pues de la misma manera que no se han ocupado de eso, no se están ocupando del sur y el día menos pensado nos vamos a encontrar con otro 11 de marzo, otra cosa peor. Eso es trágico, trágico. Es que estamos mal gobernados, no solo en España, sino también en el pleno atlantismo, porque los Estados Unidos ahora mismo están muy mal gobernados en general y muy todavía peor en lo que es la parte exterior del país. En la parte interior siguen generando cosas que nos cambian la vida a todos. Ahora viene la inteligencia artificial, ¿no? Hace poco fue el iPhone, todavía estamos con el iPhone gracias a ellos. Bien, pero la parte exterior no la dominan. Y la prueba es, me río porque, por no llorar, sabes que no tienen cohetes. La Lockheed no tiene cohetes para dárselos a Ucrania. No se pueden defender de los ni que les tiran los rusos, ¿no? Y No, entonces se ha bueno, hecho tampoco los Oryzhnik los tiran mucho, pero sí, de los pero lo Iskander, que los tiran. Kinshal, etcétera. Se han hecho investigaciones a ver cómo es que la Lockheed tarda 2 años en hacer un puñetero misil, ¿no? ¿Cómo es posible? Y se ha descubierto que la Lockheed externaliza la producción en diversos en otros lugares, no necesariamente en una fuente, sino varios. Y ahora viene lo interesante, mi querido padrecito. ¿Dónde dirá usted que se han externalizado esos puntos? Eh, Hombre, me lo imagino que en China no, no, no. Se o han el sudeste externali- asiático, se han externalizado en las circunscripciones electorales de los, de de los los republicanos. congresistas, de los congresistas, de Ah, todos, republicanos y demócratas. O sea que tienen 30 pequeñas fábricas y todas coinciden con dónde van, ¿no? Es una cosa mm, increíble. Lo que algo parecido, no exactamente igual, pero yo creo que peor con el famoso tren de alta velocidad que iban a hacer San Francisco, Los Ángeles, que no hubo mm, forma, porque no tenía que ir directo, tenía que ir por donde los congresistas decían que tenía que ir, porque si no va por aquí yo no voto. Total, que al mm, cabo de 11 años, la SNCF francesa se fue a Marruecos, abandonó y se fue a Marruecos. Y en año y mm, medio en Marruecos construyó un tren de alta velocidad. mm. ¿Entiendes? O sea, es que funcionan Sí. mal, los Estados Unidos funcionan mal y nos está arrastrando a todos. Pero es que en el caso especial del sur, que tú has traído muy bien a colación, eso, las consecuencias para nosotros pueden ser demoledoras, demoledoras. Sí, porque son, y esto también con lo que señala es básicamente, bueno, ¿y para qué estamos en la OTAN? Muy bien. ¿Para qué estamos en la Unión Europea? Es todo para que unos en el norte se lleven todo y nosotros nos quedemos mirando. No, Nosotros seamos la segunda opción, el segundo plato, en si es que realidad sobra algo. en realidad es algo más, yo diría que es más profundo. Es que con la caída de la Unión Soviética se tenía que haber rehecho el paradigma. Y no lo quieren, no quieren. Quieren que siga siendo la OTAN y las playas de Omaha el centro del mundo. Y no lo son. Y no hay modo de que lo cambien. No hay modo, por favor, que Rusia no es lo que es la Unión Soviética, que no tiene mucho sentido el tener aquí la OTAN mirando ahí, que China es otra cosa completamente distinta, que habéis lanzado el sur de África a la insurgencia. Sois vosotros los que lo habéis lanzado a la insurgencia. Joder, vamos a hacer otro mundo, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. No hay forma.
No No, sé yo, si porque me al final llamaran lo a que mí, quieren es sí, acabar con las potencias rivales y, pues eso, los vaqueros contra los indios. sí, a ver, Pero ahora el sí, pero salvaje oeste es global. sí, claro, Entonces, claro, pero el problema, sí, con Rusia, o sea, Rusia en los 90 y en los principios de los 2000, con los primeros dos mandatos de Putin, era un país que quería ser Occidente, sí, sí, que quería estar con Europa, con Estados Unidos, bien avenidos, unidos, etcétera. O sea, era un país que no era enemigo de ninguna forma, que desde Estados Unidos y con el aplauso europeo se les convirtió en enemigos. O sea, se sí, hizo de un amigo un enemigo. sí, Y señor. ahora quieren ir a la guerra contra Rusia. Oye, cojonudo. Pero también meter a China en la ecuación y también que la Unión Europea entre en una, por lo menos en una guerra económica con China. ¿Pero estamos tontos o qué pasa? Tal cual. ¿Todo por qué? Porque Estados Unidos, lo que ves, en el continente euroasiático están las grandes potencias rivales. La geopolítica mundial. Está Estados Unidos, la talasocracia, en su isla aparte, en el continente americano, que ya, más que un continente, Estados Unidos con Donald Trump lo considera como aquí hay un país, Estados Unidos, y el resto es su área de influencia. No existen países. Nos olvidamos de cualquier legalidad internacional y aquí decimos, aquí está Estados Unidos y el resto es campo a explotar. Vale. En el continente euroasiático es donde están las grandes potencias. Por eso el asalto contra Irán, por eso la guerra en Ucrania por un lado y también por eso la presión contra China por el otro, para hacer de Taiwán ese detonante para una guerra en Asia-Pacífico y que Estados Unidos esté por el Atlántico y por el Pacífico enviando refuerzos, suministros, financiación a los países proxies y que se encarguen ellos de hacerles la guerra. Porque en Estados Unidos tampoco es que haya nadie que quiera morir por el emporio. Las dos guerras en Irán lo han demostrado. Nadie quiere ir a morir por la guerra de los sionistas. Nadie. Bueno, los sionistas quieren ir a la guerra, pero no quieren ir con sus hijos. Quieren que vayan otros. Y entonces también en un Estados Unidos dividido entre blancos, negros, asiático-americanos e hispanos, quieren que esos segmentos divididos se unan y vayan a invadir Irán. Que vayan a hacer, yo Muy qué sé, bien visto. De Bandar Abbas o de Chabajar un nuevo desembarco de Normandía. Es que ninguno siente que sea su guerra, de ninguna de las formas. Y en el caso de Rusia, tampoco. Es como, no, eso es algo de los europeos. Entonces, la guerra que empezó utilizando a Ucrania de proxy, ahora quieren meternos a toda Europa de proxy. Sí. Que algunos lo decíamos y nos tomaban por locos. Sí, Bueno, pues nada. quieren hacer de nosotros una Ucrania 2.0. Sí, y en el caso de Asia-Pacífico, esa Ucrania sería Taiwán y luego utilizar a japoneses, surcoreanos, Sí, filipinos sí, y también intentándolo con los indonesios, porque sí, sí, Indonesia al final es el país esencial porque controla toda la entrada, el punto y la salida del estrecho de Malaca. cierto, Entonces, cierto. a ver si con estos países conseguimos hacer simplemente un asedio medieval a China, que no entre ni salga nada por la vía marítima, que es la principal, y sobre todo el paso de Malaca, y ya está. Si China no puede importar ni puede exportar, su economía se hunde y hemos ganado. Sí, no, Los no. europeos que vayan a la guerra contra Rusia, a ver si se matan los unos y los otros, y luego ¿qué puede quedar de Rusia? ¿10 millones de personas en el lejano oriente? Facilísimo. Ahí Estados Unidos se puede meter pensando que, bueno, ya está, se ha destrozado Rusia con Europa y ya lo que nos queda es el campo siberiano. Fantástico. Y con Irán, claro, los planes son una cosa, la implementación es otra. Con Irán también pensaban, "Buah, el régimen está caído, ya la gente sale a las calles, esto es el hundimiento". ¿Cuántos millones de personas han asistido al funeral de Jamenei? Millones. El Financial Times decía entre 12 y 15 millones de personas. Es decir, entre 12 y 15 millones de combatientes posibles, hombres y mujeres. ¿Quieren meterse en una guerra total contra Irán? ¿Cuántos chicos yanquis van a meterse en ello? Ninguno. ¿Cuántos iraníes van a defender su patria? Millones. Entonces, el plan de, digamos, destrucción de Eurasia, de victoria sobre Eurasia, ya lo tienen complicado.
porque ni con la primera parte han tenido un éxito. La cosa es, claro, que ya se nos acerca la hora de programa. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es la siguiente posibilidad? Obviamente no van a cejar en su empeño. Van a seguir buscando todo tipo de fracturas en sus países, en sus principales potencias rivales, para acabar con ellas. Porque ¿en qué momento los vaqueros aceptaron la existencia de los indios? Se pusieron a coexistir pacíficamente con los indios. Ya todos saben la respuesta, nunca. Siempre era o los matamos o fuera, a los confines del emporio. No los queremos en nuestras ciudades, no los queremos en donde nosotros vivamos. Los queremos en su momento, los indios expulsados del sureste, de Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Alabama y hasta de la Florida, los mandaron al territorio de Oklahoma. Luego, estado de Oklahoma, porque en ese momento el territorio de Oklahoma era en los confines, era lo más en la profundidad continental. Y ahí, si todavía uno va al mapa, es donde se encuentra que si Chickasaw Nation, Choctaw Nation, Cherokee Nation, etcétera, porque decían, bueno, les damos un territorio ahí lejano y ya está, nos olvidamos de ellos. Y el que no, pues lo matamos. Entonces, la misma mentalidad estadounidense, del establishment estadounidense, es la que rige ahora. Sí, muy bien visto, muy bien visto. Una, demoledor, pero creo que un ejercicio de lucidez con el que yo estoy completamente de acuerdo. Bien, padrecito Refollo, hemos llegado ya al final. Le queda a usted el privilegio de las últimas palabras. Pues nada, agradecerle su trabajo, su constancia. La jubilación no detiene su empeño diplomático, que eso es importante, y tan importante es toda la audiencia que nos sigue, que nos escucha y sobre todo que sean conscientes y que sigan investigando a partir de ahí de lo que está sucediendo, del Bueno, hacia dónde nos llevan exactamente y ser conscientes del dónde estamos y qué tenemos alrededor. es que mira, Alrededor. No que bueno, nos digan, tenéis que mirar hacia un sitio, solo hacia ese sitio, no. Echad un vistazo a todas partes. Tened una imagen de contexto ampliado. Porque claro, ahora tenemos esta cumbre de la OTAN. No, es que el problema es Rusia, Rusia, Rusia. Hombre, a mí como español me preocupa que a 2000 kilómetros haya la filial de Al-Qaeda y la filial del Estado Islámico queriendo derribar a un gobierno, el maliense, además del burkinés y del nigerino, que si esa gente pierde, a donde va a huir es hacia Europa y España está en la primera fila. Y si esa gente gana, lo que va a hacer es un efecto llamada de más terroristas y se va a expandir. O sea, si ganan o pierden en Mali, estamos jodidos. Tenemos un problema y hay que afrontarlo. Y hay que también saber manejar la diplomacia y que, oye, no, nadie te obliga a que quieras a Rusia. Pero coño, si no la quieres, ignórala. Es así de fácil. Les llamas y les dices, miren, a partir de mañana les ignoramos. No existen para usted. No para ustedes, nosotros no existimos y para nosotros ustedes no existen. Ya está. Nos olvidamos. Como mucho hacemos una formalidad, ya saben, el corredor marítimo en el Báltico y todo eso, y simplemente fingimos que ustedes no existen. Ya está. Cerramos todas las embajadas, todos los consulados, todas las delegaciones culturales, que si los institutos Cervantes o Goethe o el instituto o el Liceo Francés en Rusia o las casas de Rusia en Europa, ya está. Cortamos todas las relaciones, nos ignoramos mutuamente y ya está. No pasa nada. Nadie está obligado a ser amigo de Rusia, ni Rusia está obligada a ser amiga de Europa, pero ¿qué es lo que quieren la guerra? De la guerra a lo mejor no sale nadie. muy bien, padre, muy bien, padrecito. Pues muchísimas gracias y espero que volvamos a vernos a no tardar mucho porque seguro que hay novedades que van a preocuparnos mucho porque el camino, como usted muy bien dice, seguimos en el camino este, que no hay manera de sacarlos de aquí y no hay Mm. manera de remover esto. Y vamos a ver hasta dónde llegan y son capaces de llegarlo, porque a lo mejor la historia llega a su final, pero va a ser un final distinto del que decía Fukuyama, ¿no? Pues el Sí, a lo final. mejor el final de la historia es que se apaga la luz. Bueno, primero un Exacto, resplandor y sí, luego se sí, apagó todo. exactamente. Muchísimas gracias. Y buenas, Muchísimas veces y y buenas, encantado de estar aquí como siempre. Y que tenga muy buen verano. lo mismo digo.